cada vez que crea algo, bendice. Cuando crea precisamente al hombre, si usted va al verso 26, dice la Biblia: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces. Pero ya en el verso 28, al principio dice: y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Dios bendice todo lo que crea. Por eso, desde el momento en el que usted y yo fuimos engendrados, ¿cuál cree usted que fue la palabra que se oyó en el cielo hacia esa pequeña célula? Ese pequeño espermatozoide con ese pequeñito óvulo. Cuando fue engendrado, ¿cuál cree usted que fue la palabra que Dios, aunque usted no la haya escuchado, porque no tenía oídos todavía naturales para escuchar, cuál cree usted que fue la palabra que Dios transmitió en el mismo momento que usted fue concebido? Bendición. Eso es algo bien interesante. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿todo el tiempo usted se siente bendecido? ¿Habrá alguno aquí que todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año se siente bendecido? Y si ponemos en balanza, por un lado la bendición y por el otro lado sentirnos tal vez con maldición, o por lo menos sentirnos que no hay bendición, porque al fin y al cabo la ausencia de bendición algunos podrían verla como maldición. Si lo ponemos en balanza, ¿cuál cree usted que podría estar tomando la iniciativa o bajando el peso donde hay más? ¿Habrá más bendición o habrá momentos en los que usted se siente que no está llegando la bendición a su vida? Yo quiero recordarle a usted que la bendición no es solamente lo material, por supuesto, porque la palabra que en el hebreo es beraka, que se traduce bendición, esa palabra no solamente nos habla a nosotros de prosperidad, sino que la palabra es bastante amplia. Y literalmente, la palabra significa arrodillarse. Mira qué interesante. La palabra hebrea que se traduce bendecir, el verbo que se traduce bendecir, es arrodillarse, hincar la rodilla. Entonces, ¿de dónde sacan la idea de bendición? Porque esa palabra también se puede traducir adoración. Nosotros hemos estado hablando a nivel de escuela dominical acerca de la adoración. Ese ha sido el tema principal que se ha estado desarrollando en estas semanas, porque es importante que recordemos eso. Pero bendición, lo que habla es de estar de rodillas. En otras palabras, usted y yo nos arrodillamos generalmente para adorar a Dios, para orarle a Dios. Entonces, cuando nosotros, hermano amado, estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es bendiciendo a Dios. ¿Me está entendiendo? Y como resultado de nuestra alabanza, nuestra adoración, pero específicamente el estar de rodillas delante de Dios, porque acuérdese, hermano amado, que estar de rodillas significa estar uno vencido, ¿no es cierto? Estar de rodillas, por eso dicen, es llamativo que algunos políticos, sociólogos los acontecimientos que pasan en nuestro país dicen lo siguiente. Dicen, no es posible que el 5% de la población de Guatemala tenga de rodillas al 95%. ¿Ha oído ustedes? Porque eso lo que habla es de estar vencido. Lo lindo es que cuando estamos vencidos delante de Dios, cuando nosotros por fin nos arrodillamos o nos postramos, lo que la Biblia literalmente dice con esa palabra es que nosotros bendecimos a Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando usted y yo bendecimos a Dios, Él nos bendice a nosotros. Es como una palabra de doble vía, como una acción de doble vía. Entonces, es interesante darnos cuenta que Dios siempre está bendiciendo a su creación.
para mí el momento más importante fue la bendición de los padres sobre sus hijos. ¿Están de acuerdo los que fueron conmigo? Yo pude ver a una mamá llorando al bendecir a su hijo, llorando porque una madre cuando se casa a su hijo siente que le arrebatan algo, ¿no es cierto? Las mamás que se han ido sus hijos ya casados, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Sienten como que les robaron algo. Y entonces es una mezcla de sentimientos porque hay lágrimas de gozo, pero también a veces de tristeza porque se va mi muchachito, se va mi muchachita. ¿Verdad que sí? Entonces yo pude ver eso, pero yo les había dicho precisamente porque he entendido que hay momentos cruciales en la vida de las personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, donde Dios escoge bendecir de una manera mucho más importante, donde esa bendición es tremendamente poderosa. El problema, mis hermanos, es que nosotros no hemos crecido en un ambiente donde se escribió la Biblia, geográfico. Si usted va al oriente se va a dar cuenta que muchas de las cosas que se escribieron en la Biblia, aunque se escribieron hace miles de años, todavía forma parte de la cultura de estas personas. Entonces, yo creo que yo veo aquí ya hermanas y hermanos que pintan canas. Yo también las pinto, pero esas son heredadas. No estoy tan viejo. Aunque parezco, van a decir algunos, ¿verdad? Pero mire, yo creo que en la 2 o 3 generaciones atrás, usted no me dejará mentir, los hijos buscaban la bendición de los padres cuando salían, ¿verdad? De la casa. ¿Es cierto eso? ¿Sí? Algunos de ustedes como hijos recuerdan el momento cuando salían de casa que le decían, mamá, por favor, bendígame. ¿Algunos de ustedes vivieron eso? Por favor, levánteme la mano a alguien. ¿O no? ¿No? ¿Ninguno de ustedes lo vivió? Entonces tal vez son generaciones más atrás. Pero yo he oído personas, cuando estaba muy pequeño, que cuando salían de casa decían, mamá bendiga. Podrían haber sido católicas y la mamá lo que hacía es que las santiguaba. ¿Sí? Pero en estos tiempos ya ningún hijo cree importante la bendición de sus padres. Porque se han ido perdiendo principios que están ahí, que Dios los dejó en la palabra y que yo quisiera recordárselo a usted, porque lo que yo traigo en mi corazón en esta mañana es que hay poder en la bendición. La bendición viene de Dios, la fuente de toda bendición es Dios. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, dice la Escritura, ahí en Santiago. Entonces, la bendición yo no la puedo, como hombre, yo no puedo, hermano amado, producir bendición para mis hijas. La bendición viene de Dios. Y es importante entonces recordarle a usted que si más de 400 veces aparece esa palabra en la Biblia es porque es un tema sumamente importante para Dios. Y si es tema importante para Dios, debería de ser tema importante para nosotros. Yo veo que continuamente hay bodas, hay matrimonios, y muchos de los jóvenes ya no conocen muchas cosas. Yo quiero tomar de ejemplo este matrimonio para contarle lo que hice y lo que hace tiempo hago, desde que descubrí el poder de la bendición. Y se lo quiero recordar a usted porque es importante que usted recuerde esos momentos especiales. Yo recuerdo que le dije a Manolo y a Cristi hace unos meses, por favor, ustedes me escriben sus votos. ¿Usted se ha dado cuenta que generalmente cuando hay bodas es el ministro el que le dice la novia va a repetir tal cosa?
el novio va a repetir tal cosa. Y es el ministro el que establece los votos. Pero a mí me parece más correcto, porque los votos lo que establecen es un pacto. Son las promesas que le van a dar forma al pacto que están haciendo delante de Dios. Y yo creo que fue especial la manera como ellos pudieron trasladar sus votos. Pero después reuní a los papás. Lamentablemente Cristi y sus padres habían muerto. Le cuento esto porque ella es de casa. ¿Cuántos la conocen? Si usted no la conoce, pues ahí es donde le digo que estamos perdiendo el sentido de cuerpo. Tal vez usted me va a decir, es que como no me invitó estoy bravo. No piense en eso. Piense en el hecho tan importante de poder saber qué es lo que estamos haciendo. Fíjese que el matrimonio es un momento crucial de bendición. Esto es importante para los que están solteros aquí. Levántenme la mano los solteros, pero bien levantada. Quiero ver a todos los solteros. Levante la mano, hermana Rita, con fe. Gloria a Dios. Hay bastantes solteros aquí. Un día se van a casar. Si el Señor no viene pronto, aunque esperamos que venga pronto, y la inminencia nos define que puede venir mañana, pero si Él retarda su venida, va a llegar ese momento. Y entonces cité a una hermana de Cristi, cité a los papás y les tuve que enseñar, porque generalmente esto no se enseña y está en la Biblia. Todos los momentos de bendición que el Señor establece y que el matrimonio es uno de ellos. Y entonces les dije, por favor, escriban para que no se les olvide la bendición que ustedes quieren transmitir a su hijo y a su nueva hija. Porque ¿cuántos saben que es mejor? Fíjese que eso de nuera, como que ya lo deberíamos ir quitando un poquito nosotros de los cristianos, ¿verdad? Porque casi siempre es no era. Se parece mucho lo de nuera a no era. ¿Verdad que sí? Yo no sé por qué las suegritas, ¿cuántas suegritas hay aquí? Levántenme la mano las suegritas. Gloria a Dios. No le voy a preguntar si es buena suegra o mala suegra, porque se va a enojar conmigo, pero a veces la suegra piensa, aunque no lo diga, y ve a su nuera, dice, no era. Entonces es mejor saber que más que una nuera vas a adquirir una hija más. Lo mismo que el yerno, ¿verdad? Usted sabe que yo tengo 3 hijas. Algunos dicen que ya se van a casar, yo digo, ya viene el Señor. Y ellas, pues por supuesto, no están muy de acuerdo, ¿verdad? Y así platicamos. El pastor de República Dominicana, Fernando Ortiz, tiene también 2 hijas, más o menos de las edades de las mías, y me dice, vos, me urge cada vez que venga el Señor. Me dice. Pero Dios tiene sus planes. Y acuérdese que un segundo en el reloj de Dios pueden ser varios años para nosotros, porque un día dice que es como 1000 años para Él. Así que unos cuantos segundos que Él se retrase según nosotros puede pasar nuestra vida y podemos ver hasta nietos, ¿verdad? Pero indudablemente que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que saber que por lo menos, hermano, yo quiero tomar este tiempo. Fíjese que por alguna razón yo quiero enfatizarle a usted esos 7 momentos de bendición. Algunos de ustedes lo han oído, pero yo se los quiero recordar. El primer momento de bendición que nosotros generalmente no lo sabemos, pero que es tan importante, que Dios estableció para bendecir, es el momento de la concepción. Fíjese que el hermano Marco me regaló a mí un video de Discovery Channel, donde se ve todo el proceso de la concepción, y es muy interesante. Y muchos de ustedes tal vez lo han visto en televisión, o lo han visto en algún lado, o tal vez en un libro, pero usted sabe lo difícil que es para un espermatozoide penetrar un óvulo. Los médicos lo saben, ¿verdad? Ven
mucha información acerca de esto, especialmente los ginecólogos, ¿verdad? Los que estudian toda esta situación de la fertilidad. Son millones de espermas, tienen una cabecita y una gran cola, son coludos los espermas. Y son millones los que intentan penetrar el óvulo, que parece una cosa así toda difícil usted. Y parece que para llegar, como son tan chiquitos, ¿verdad? Y aunque la medida para llegar hasta donde está el óvulo sea muy corta, para ellos pueden parecer saber cuántos metros, ¿verdad? Y muchos se van quedando en el camino, fíjese. Muchos espermas se mueren. O sea que el misterio de la concepción es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y acuérdese que el microcosmos nos habla del macrocosmos. ¿Qué le quiero decir con esto? Eso tan pequeñito que yo creo que solamente se puede observar con algunos microscopios muy especializados, por lo pequeño que son estas cosas. Y yo hasta aquí me pongo a pensar que hay mucha tecnología que ahora permite ver estas cosas casi en vivo, ¿verdad? Pero cuando por fin logra una de esos coludos entrar al óvulo, ese momento Dios lo está bendiciendo. ¿Hasta aquí qué es bendición? Yo le escuché este concepto a un ministro que me pareció muy bueno, muy sencillo. Bendición es la capacidad que Dios da para prosperar en todas las cosas. ¿Se lo repito? Bendición es la capacidad que Dios nos da para prosperar en todas las cosas. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan para sus hijos. Ese es el plan para cada uno de los que viene a la tierra. Sin embargo, el momento de la concepción, usted se ha dado cuenta que por la cultura, por la manera de pensar actual de los jóvenes, muchas veces se ve empañada, porque por eso el matrimonio es un cerco que protege o debería de proteger el momento de la concepción. Yo le aseguro que muchos, cuando conciben un hijo, ni cuenta se dan. Es difícil en lo práctico saber exactamente si hoy fue concebido fulano de tal, ¿verdad? No es muy fácil, ¿verdad? No es fácil. Acuérdese que cuando la jovencita va y le dicen que está embarazada, le empiezan a contar cuándo empezó, y yo creo que hasta cierto punto es una situación de estadística, porque ningún médico que yo sepa puede decir su hijo nace el martes a las 9 de la mañana. ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿O ya se puede? No se puede. Todavía no se puede eso. Pero Dios sí sabe exactamente, y dice el Salmo 139, aunque lo habla un proceso o un tiempito después de esa concepción, dice que Dios es testigo de cómo estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Entonces yo puedo decir, en base a ese verso, que Él es testigo de la concepción. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que se da la concepción, Él tiene que enviar un espíritu. ¿Me está siguiendo? No se ha perdido todavía. En ese momentito de la concepción, Él tiene que enviar un espíritu. Ese es el gran dilema de aquellos que hacen concepciones in vitro, que es una polémica ética teológica. Ese es el problema de aquellos que están buscando una clonación a través de células. Porque la pregunta que se hacen es, ¿tendrán espíritu o no? El tema no es ese. Pero el momento de la concepción, yo creo que cuando una pareja está buscando tener un bebé,
sería importante que estén, aunque no sepan exactamente si quedó en ese momento o no, pero en ese periodo de tiempo estén orando para bendecir ese momento. Y que el Señor bendiga ese momento, porque Dios diseñó que ese momento sea bendito. Por eso, cuando se concibe fuera del matrimonio, no hay cerco que proteja. Fíjese que el Deuteronomio nos indica a nosotros que el pueblo de Israel, cuya cultura expresa el pensar de Dios, ¿me está entendiendo? La cultura del pueblo de Israel, especialmente plasmada en el Antiguo Testamento, no es una cultura del mundo, sino que es una cultura que salió del corazón de Dios para aquellos que seguían lo que expresaba la ley. Porque la ley al fin y al cabo no la escribió Moisés, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la escribió Dios? ¿Sí? ¿Está conmigo todavía? Si no, voy a tener que caminar ahí para irlo a despertar, hermano. Yo también tengo frío. Y algunos que vienen bien emponchaditos ya están así casi durmiendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo los despertamos. Pero óigame bien, el Deuteronomio dice que cuando un bastardo, es decir, una persona que fue engendrada fuera de matrimonio, dice que hay problemas, y por lo menos en el pueblo de Israel en 10 generaciones no podía entrar a ser parte del pueblo de Israel. ¿Será importante el momento de la concepción? ¿Será importante el matrimonio? Sí, es importante. ¿Sabe qué es lo lindo? Que el Dios que nos ha salvado, si se dio esa situación en nuestras vidas, porque acuérdese usted que vivimos en Latinoamérica, bueno, y eso sucede en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, son millones y millones de personas que fueron engendradas fuera del matrimonio. Pero Dios quiere restaurar eso. El punto no es que si usted fue engendrado fuera del matrimonio, usted se va a sentir mal hoy. Yo no le quiero traer a usted una carga pesada sobre su vida, no, por el contrario. Lo que le quiero decir es que si la bendición no le llegó en ese momento, porque las cosas no estaban en orden, esa bendición le falta. Y el Dios que bendice, que es la fuente de la bendición, le puede dar esa bendición a usted hoy, si a usted le falta. Yo tengo que correr porque el tiempo avanza. El segundo momento de bendición, porque usted tiene que chequear, hermano, si usted fue bendecido en esos momentos, porque si no fue bendecido, probablemente a usted le falta esa capacidad para prosperar en ciertas cosas. ¿Me está siguiendo? Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Cristo murió para salvarnos, pero para bendecirnos también. ¿Está de acuerdo conmigo? El segundo momento de bendición es todo ese proceso en el vientre de la madre. Esos 9 meses después de la concepción son tan importantes que pueden definir, y los mismos psicólogos ahora, los médicos, los hombres de ciencia, hacen estudios que solo ratifican lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero esa estadía en el vientre es sumamente importante. Es importante tomarse sus prenatales, hermanas. Pero también es importante estar bendiciendo al nuevo ser que se está formando. ¿Cuántos de ustedes creen que sus madres y sus padres bendecían o lo bendecían a usted cuando estaba en el vientre? ¿Cuántos aquí tienen esa experiencia? ¿Alguno de ustedes sabe que eso pasaba? Hermano Abel. ¿Alguien más? No mucho, ¿verdad? Pero es precisamente por el desconocimiento que se tiene. Su mamá seguramente fue cada mes con el ginecólogo, y eso estaba bien para lo que tenía que ver con el desarrollo físico. Pero su alma y su espíritu, cuando se estaba formando su cuerpo, necesitan bendición. Se lo voy a plantear de esta manera. Si el ser
¿Cómo se dice al que empieza las primeras semanas? ¿Cigoto? Embrión. Muchas gracias. Qué bueno tener aquí a una doctora. Ahora acaba de venir otro doctor, así que no me voy a perder. Pero óigame, cuando el embrión se está formando, necesita de la sangre de la mamá para alimentarse físicamente, pero necesita de la bendición de los padres y por supuesto la bendición de Dios. Pero hágame favor, entienda de una vez por todas que los padres somos los vehículos de la bendición de Dios para nuestros hijos. ¿Me está siguiendo? Yo cada vez que tengo la oportunidad de ver a una mujer embarazada que es hija de Dios, que va a entender el lenguaje de lo que le voy a explicar, le digo, bendiga. Y generalmente las madres bendicen. Fíjese que la palabra veraca, que se traduce bendición, ¿sabe usted qué significa también saludo? Eso quiere decir que cuando las personas en esos tiempos se encontraban, cuando se saludaban, se bendecían. Eso ya no sucede ahora. Usted cuando sube, si tiene que subir a un bus, en lugar de bendición, saber qué le va a decir el chofer, ¿verdad? Usted cuando camina y llega a su trabajo, son saludos de cajón. Pero los antiguos, su saludo era bendición. Ahora, fíjese pues, qué importante es que nosotros, así como conocemos el desarrollo del embrión, a las 5 semanas, me dicen sí los médicos, dicen ahora que el oído se ha desarrollado. ¿Es cierto? 5 semanas, el embrión. Sí, dice. Bueno, sigo adelante. Eso significa que si a las 5 semanas de haber sido concebido, el oído se ha madurado, ya ese ser, ya ese embrión pudiera tener acceso a oír la voz de la madre. Pero ojo, también la voz del padre. Yo necesito un poquito de tiempo en esto, porque es algo que a veces no ponemos atención o no lo conocemos. ¿Cuándo es cuando usted escoge el nombre de la persona que va a nacer? Casi siempre se escoge cuando ya va a nacer. ¿Se ha dado cuenta? Es muy rara la persona que ha escogido el nombre o que lo tiene ya listo desde que sabe que está embarazada. Qué interesante es que el nombre, incluso uno debería, fíjese que muchas mamás lo que hacen es que buscan revistas. Y por eso, ¿usted se ha dado cuenta que en el altiplano de nuestro país hay muchas personas con nombres de artistas? ¿Sí? Giancarlo Tull. Yo no dice. Sí, sí, sí. Andrea Novocelli. Andrea Pérez. Sí, ¿se ha dado cuenta usted de eso? Porque se buscan nombres, uno encuentra unos nombres tan sofisticados que dice, ¿de dónde se los sacó? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Yo creo que uno hasta debería de pedirle el nombre al Señor, fíjese. Porque en la cultura hebrea los nombres no eran al azar. En la cultura hebrea el nombre era dado muchas veces por revelación. ¿Se acuerda que el ángel le dijo al papá de Juan, ¿quién era? Zacarías. Su nombre será John. Juan, ¿verdad? Otro ejemplo. El ángel le dijo a María, su nombre será Jesús, porque será el Salvador. Y Jesús quiere decir Salvador. Cuando le ponen nombre a Elías, Elías él es Jehová, solo él. Elías es Jehová es Dios.
en nuestro idioma. ¿Y para qué sirvió la vida de Elías, el profeta? Para decirle a un pueblo apóstata que se había olvidado de quién era Dios y que tenía Baales y que tenía Astarots y que tenía un montón de cultos extraños. La vida de Elías sirvió para recordarle a todo el pueblo de Israel que Jehová es Dios. Y se lo pusieron desde antes. El nombre marcaba el plan y el propósito de Dios en la vida de estos hombres. Y si usted le pone Juan Gabriel, de repente hasta lo ministra mal. ¿Me está siguiendo? Debería de haber revelación, porque si el oído, no me he perdido, si el oído ya está desarrollado y usted le va a poner Pablo, por ejemplo, usted le podría decir Pablito, porque ahora ya se puede saber si es hombre o mujer, independientemente de la opinión de cada quien, porque algunos dicen, no, yo mejor me espero hasta el final. Pero ahora los ultrasonidos muy rápidamente, hasta en 4D, los ultrasonidos definen muchos rasgos, hasta las fotografías que toman en 4D, dice, este no es mío, vos. Porque está muy narizón y yo soy chato. Pero es para que usted se despierte, hermano. Pero qué bonito sería decirle, Pablito, te estamos esperando. Para nosotros es una bendición que tú vengas en tal fecha y estamos gozosos. Fíjate que tus abuelitos no hayan la hora en que tú vengas. Y por eso te bendecimos, Pablito, con buena salud, que tus huesos se vayan formando adecuadamente, que tus órganos, tu páncreas, tu corazón sea fuerte. Eso no se hace, hermano. ¿Verdad que no se hace? Por eso es que yo le quiero recordar el poder de la bendición, porque el segundo momento de bendición que Dios escogió fue cuando nosotros fuimos formados en el vientre. Siempre he puesto este ejemplo porque es un ejemplo que yo conozco muy de cerca porque le pasó a mi mamá. Cuando mi abuelita se vio embarazada de mi mamá, mi abuelo materno, que de apodo le pusieron Café Amargo, se molestó y la empujó embarazada. Y mi abuelita se golpeó contra una maceta. Y cuando nació mi mamá, nació con la marca de ese golpe. Aquí en su mejilla, un lunar de sangre. Se la miraba muy bien porque mi mamá era muy guapa. Y así salió el hijo, fíjese. Un lunar de sangre que tuvo toda su vida. Ahora, ¿se imagina usted que ese lunar de sangre le recordaba a mi mamá el daño de su papá? Es muy triste, pero muchas personas, en lugar de haber recibido bendición cuando se estaban formando, y ahí lo delicado de las jovencitas que se embarazan. ¿Sabe usted que en Guatemala me parece que hay 3 o 4 casos de niñas de 10 u 11 años embarazadas? Como 20 casos de niñas de 12 años embarazadas, y así va subiendo la pirámide hasta llegar a no sé cuántos casos en esos tramos tan cortos de la edad. ¿Qué puede estar pensando una niña que a los 10 años va a ser madre? ¿Y qué le está transmitiendo? ¿Usted cree que le está transmitiendo bendición? No. Así como el cordón umbilical le traslada el alimento que necesita el nuevo ser, es llamativo que las sensaciones, los temores, las emociones que la madre tiene también se los traslada al nuevo ser. Por eso los embarazos fuera de matrimonio, de jovencitas, se vuelve una situación peligrosísima. No solo para ella, sino también para el bebé.
Aquella jovencita que está pensando que la van a echar de su casa. Aquella jovencita que está pensando que mejor se hace un aborto. ¿Qué es lo que le está transmitiendo a ese ser? Maldición. Porque maldición es la incapacidad para prosperar en todas las cosas. Y ahí nos encontramos nosotros, creyendo ya en Dios, siendo salvos, habiendo nacido de nuevo, estamos bautizados en agua, estamos bautizados con Espíritu Santo, y hay muchas cosas que no nos salen. No se prospera en muchas cosas y uno no sabe por qué. Yo atiendo personas que me dicen: pastores, que no sé qué pasa, pero mire, si pongo circo me crecen los enanos. ¿Me entiende? Y lo que no sabemos es que hubo maldición. Maldición no es aquella bruja que salía de aquellos chistes con aquella gran verruga, Hermelinda Linda, haciendo un gran potaje con arañas y murciélagos y culebras. Eso no es tirándole una maldición a alguien. Maldición es maldecir. Como bendición sería buen decir. ¿Me está siguiendo? Entonces, vuelvo a la carga. Los padres somos los instrumentos para bendecir, para bien decir sobre nuestros hijos. Fíjese que precisamente es interesante ver que las madres judías, ¿ustedes han visto alguna vez algún judío en quiebra? Es raro encontrar judíos en quiebra, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay un judío que es casi dueño de todos los edificios, usted. ¿Verdad que sí? A donde usted va a Nueva York, New York, son dueños de casi toda la plata, ¿verdad? Dicen que si los judíos, cumpliendo esa profecía apocalíptica que dice que Dios pondrá garfios para atraer a los judíos para que retornen a Israel, esa es una profecía. Y algunos dicen, cuando se vayan los judíos de Estados Unidos, lo van a dejar en quiebra. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cree usted que prosperan? Uno puede tener muchas teorías. Y así como prosperan, así los odian. Al punto que ya sabe que Hitler se escabechó a 6 millones. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque aunque sean ateos, óigame bien lo que le voy a decir, crecieron en una cultura de bendición. Usted encuentra, hermano amado, que en la Escritura el Señor, cuando ya establece a su pueblo, déjeme ver si encuentro Deuteronomio capítulo, no sé si es el 11, déjeme ver, pero me ayuda a buscar ese pasaje donde dice: he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, o será el 27 de Deuteronomio. Sí, capítulo 11, verso 26 dice, lo voy a leer desde mire lo que Dios le decía a su pueblo, y esos principios son para nosotros hoy. Desde el 22 dice: porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando al Señor vuestro Dios, andando en todos sus caminos y allegándoos a Él, entonces el Señor expulsará de delante de vosotros a todas estas naciones, y vosotros desposeeréis, dice, a naciones más grandes y más poderosas que vosotros. Verso 24 del capítulo 11 de Deuteronomio: todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Y sigue diciendo: vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Esto es lo que los judíos ortodoxos hasta el día de hoy están peleando. Pero eso es otro paquete. Nadie, verso 25, os podrá hacer frente
El Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. Ahora es al revés. Son unos cuantos los que nos infunden terror a nosotros. ¿Se ha dado cuenta? Pero ahí dice que somos nosotros los que deberíamos de infundir temor, por supuesto, temor de Jehová, a aquellos que son nuestros enemigos. Mira el verso 26. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Volvamos al embrión de 5 semanas, 6, 7, 8 semanas. Algunas hermanas se han dado cuenta, porque hoy en alabanza y están haciendo sus quehaceres domésticos, que el bebé, el embrión, es ministrado. En el mundo hacen experimentos poniendo música clásica. Si usted se ha dado cuenta que hasta las plantas, dice que si les ponen música clásica, florecen. Y si les ponen rock pesado, se marchitan las plantas. ¿Cómo no será un embrión? Ahora, ¿usted se imagina si durante esos 9 meses, en lugar de bendecir, sabe que sería interesante estar oyendo la palabra ahora que las graban y estar oyendo la palabra de Dios? ¿Cree usted que ese nuevo ser va a ser ministrado antes de nacer? Yo creo que sí. El tercer momento de bendición, porque hoy sí tengo que correr. Usted ya tiene cara de que ya se quiere ir. ¿Pero está lloviendo? No, no está lloviendo, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que llueva para que usted no se pueda ir. Está lloviendo, muy bien, entonces sigamos, ¿verdad? Amén. Tercer momento de bendición, el nacimiento. En nuestro país, cuando nace un varón, la mujer le hacen caldo ¿de qué? De gallina. ¿Y por qué no cuando nace una mujer? Eso se llama machismo, aquí y en la luna. Ahora, usted nota que eso es una cultura. Y aunque no se haga, se dice, eso es maldición para cuando nace una mujer. ¿Me está entendiendo? Los que han hecho prácticas, dice, por lo menos la hermana Palomo, dice que los papás lloraban cuando nació una mujer, pero de enojo que no nació varón. Te ganaste la gallina vos. Por eso, usted sabe que yo tuve 3 hijas. Y me siento bendecido por haber tenido hijas. Yo le voy a contar una anécdota rapidita. Nosotros conformamos el grupo evangélico Rema Universitario en el IMSS Central hace más de 20 y pico de años. Yo tengo 29 años de haber entrado a la universidad. Y recuerdo que varios de nosotros nos empezamos a casar y empezó la primera vuelta, un hijo, taca, 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 todas las parejitas con un hijo. Y como usted sabe, mi primogénita, mujer. Y alguien que tú conoces muy bien, también tuvo mujer. Segunda vuelta, otra mujer. Y cuando llegó y él también. Cuando llegó la tercera vuelta, otra mujer. Y entonces me llamó.
Y me dijo, vos te quiero consolar, me dijo, porque ya supe que tuviste otra mujer. ¿Cómo así? Le dije yo. Si yo le doy gracias a Dios porque el Señor me mandó a mí 3 mujeres. A los 2 días dio a luz la esposa de él, pero él sí esperaba al varón, fíjese, por alguna razón. Así que cuando nació su tercera hija, yo llamé para consolarlo, para decirle, mira, lo que Dios da, qué bendición. Pero le pongo esta anécdota. Bueno, no es anécdota, en realidad fue una verdad, fue una realidad. Porque a veces creemos que cuando nacen hijas, que algo se rompió, que algo salió mal. Por eso es que todavía al día de hoy, en este país, la mujer sigue siendo una ciudadana de segunda categoría. ¿Sabe usted que una mujer puede ser más capaz que un hombre en algún puesto? Y aunque se lo den a ella, le pagan menos que a un hombre. ¿Sabe usted que eso es una realidad? ¿Lo han experimentado, hermanas? El día del nacimiento es un acontecimiento. Así era en la cultura de Dios. ¿Sabe usted que en la ley estaba establecido que todo varón que abría matriz, es decir, que era primogénito, dice que era declarado santo para el Señor? Y como Jesús abrió matriz, la de María, su madre, y a los 8 días había que hacer un sacrificio, es decir, un acto de adoración a Dios. El nacimiento debe de ser un acontecimiento y un momento de bendición. Fíjese que muchas veces, yo no sé, aquí tal vez voy a atacar algo un poquito, ojalá que usted me entienda, pero voy a tratar de explicarlo bien. En muchas iglesias cristianas se hacen los baby showers. ¿Así se pronuncia? Sí, no, más o menos. Babies. Y para mí está bien que los hagan, no hay problema, pero debería de ser para bendecir. Y en muchos baby showers de cristianos yo veo que les pasan un hilito y se ponen a hacer un montón de cosas que se hacen en el mundo. Por el desconocimiento de la palabra, si esa reunión debería de ser para bendecir al nuevo ser. Como se hace unas semanas antes de nacer, a veces 2, 3 semanas, ese ser ya está totalmente formado, con un oído que puede captar la bendición de Dios. Así que nosotros, los que tenemos la cultura de Dios, deberíamos de trasladarle bendición. Lo demás es lo de menos. No sé si me estoy dando a entender. Cuarto momento de bendición es la niñez. Usted sabe que la ONU, me parece que es la ONU, la institución que estableció fuertemente hace unos cuantos años los derechos del niño, precisamente por tanto daño que se le ha hecho a los niños. Sin embargo, la ley está ahí y el daño sigue siendo difícil. Fíjese que yo ahora que estuve viajando a Occidente por razones de trabajo, empecé a darme cuenta de algo que tal vez no sé si es reciente o no, pero como la mayoría de niños que nacen en el altiplano están de vacaciones, porque fue en este mes de noviembre, diciembre, las mamás los sientan ahí en la carretera, no sé si usted lo ha visto, y niñitos de 2, 3, 4 años, chiquititos, se ponen a saludarlo a uno. ¿Lo ha visto? ¿Cuántos lo han visto? Y yo me pregunto, ¿y para qué están saludando? Sin duda, las madres esperan que las personas paren, quizás los turistas, y les den algo. Otros pues hacen nacimientos y hacen cuestiones para Navidad, pero son cantidades enormes, son parvadas de niñitos, bajo el frío, saludando. ¿Tendrán ellos una niñez bendecida? No, hermano. Están siendo utilizados.
En lugar de recibir bendición, están siendo utilizados. En este país, con un gran porcentaje de cristianos, yo le aseguro que muchas de esas madres asisten a los templos de sus regiones. Y por la falta de conocimiento, de saber que la niñez es una etapa para bendecir a ese niño. ¿Ha visto usted a los niñitos cargando la leña? ¿Los ha visto usted en el altiplano? Tal vez a usted le tocó hacer eso. Eso no es bendición. Mi papá me cuenta, él es de Varías, Huehuetenango, allá muy cerca de la frontera con México. No sé qué edad tenía, pero tenía que ir a recoger leña caminando muchos kilómetros. Tal vez sus papás lo hicieron también. Y cortando leña lo mordió una serpiente venenosa. Afortunadamente la persona que lo acompañaba le abrió la herida y le chupó el veneno, como normalmente se hacía en esos tiempos, ¿verdad? Donde no había un suero, ¿cómo se llama? Eso, contra el veneno de las serpientes. Más fácil. Así que mi papá se hubiera podido morir y su pastor no estaría aquí, tendría otro y más feo. Por tener que ir a recoger leña. Usted sabe, ¿ha visto usted cuando va al sur niñitos rompiendo piedra para hacer piedrín? ¿Usted cree que eso es bendición? No es bendición. Hoy que el gobierno está dando 300 quetzales para que los lleven a la escuela y que los lleven al hospital, ¿sabe qué está sucediendo? Más hijos. Están teniendo más hijos. Porque están multiplicando 300 por 5, 1500 mensuales. ¿Se da cuenta usted lo que está pasando? Y esos niños, después de que cambie el gobierno y se utilicen otro tipo de políticas, ¿usted cree que van a tener bendición? No. Nosotros como cristianos necesitamos saber que hay un tiempo de bendición a los niños. El quinto momento es cuando el niño deja de ser niño y se convierte en hombre. Cuando la niña deja de ser niña y se convierte en mujer. Note que generalmente los psicólogos o los que estudian la conducta humana, los sociólogos, establecen niño, adolescente y adulto, o joven y adulto. A mí la palabra adolescente no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque viene de adolecer. Nosotros los cristianos no deberíamos de decir a nuestros hijos, eres un adolescente, porque lo estamos maldiciendo. Adolece de personalidad, es decir, no la tiene definida. Adolece de esto, adolece de aquello, adolece de aquí. Hasta la voz les cambia a los varones. Gallos, gallinas. ¡Oh, oh! Así hablan, ¿no? Pero en la cultura de Dios, que se expresa en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que realmente lo que sucede es que los niños pasan a ser varones y las niñas pasan a ser mujeres. Quedó capturado en algo que todavía los judíos hacen. ¿Usted se acuerda que a los 12 años es cuando Jesús aparece en Lucas o en los evangelios? Y es en los 12 años donde el Señor entiende quién es su Padre. En los negocios de mi Padre me es menester estar. Es interesante, los judíos capturan eso a través de algo que ellos llaman el bar mitzvah. Mitzvah es mandamiento en nuestro idioma. Entonces ellos hacen a cada varón a los 13 años, los hacen hijos del mandamiento. Porque bar es hijo en hebreo. Bar mitzvah. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Una de las cosas interesantes es que juntan a todos los que aman a ese niño, que se va a convertir en el hijo del mandamiento. Pero es una transición entre dejar de ser niño
y convertirse en hombre. Algunos dicen que lo sientan en una silla y lo elevan. Y el padre dice: ese es mi hijo, en el que me agrado. ¿Y no fue eso lo que dijo el padre de su hijo? Este es mi hijo amado, a él oíd. Todos nosotros necesitamos esos momentos. ¿Sabe cómo quedó en las culturas del mundo esos momentos de transición? En casi todas las culturas, si usted lo estudia detenidamente, se va a dar cuenta que hay ceremonias que hacen que un niño se transforme en hombre. Si va al África, usted ha visto tal vez películas o ha leído libros donde los niños, cuando ya van a ser hombres, tienen que pasar una prueba. Algunos tienen que ir a cazar un león, imagínense, se los almuerza el león primero. ¿Y cómo quedó en nuestra Latinoamérica y nuestra bella Chapinlandia? Los famosos 15 años, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que los 15 años, yo hasta aquí no he entendido, tal vez alguno de ustedes hace un buen estudio sociológico de esta situación, ¿por qué solo celebran a las mujeres los 15 años? ¿Ah? Para presentarlas en sociedad. ¿Perdón? Para que consiga marido, dice que era acá. Pero ¿usted se ha dado cuenta que eso es cultura? Y en los 15 años se echa la casa por la ventana. Pero en realidad es un momento de honra para la niña. ¿Y el varón qué? A los 18, dice. Pero yo no veo que eso se cumpla. Ahora, eso es el mundo. Eso es lo que quedó en el vestigio de las culturas. Porque todo hombre y toda mujer necesita ese momento de bendición. Pero ¿sabe qué es lo importante en ese momento de bendición? La bendición del Padre. Porque está dejando. Porque, ¿en qué momento una niña se vuelve mujer? En su menarquia. ¿Qué es la menarquia? La primera menstruación. Es muy llamativo que antes, yo no sé si los médicos han entrado en ese tipo de situaciones, yo me imagino que debe haber muchas razones, pero antes, 3, 4 generaciones atrás, las mujeres menstruaban por primera vez a los 14 años, 13 años. Hoy no sabemos por qué las jovencitas están menstruando por primera vez a los 10 años, 9 años. Muchos dicen que son las hormonas que comen, porque ¿sabe usted que muchos de los pollos que se almuerza usted están saturados de hormonas? Muchos hablan de dietas, muchos hablan de diferentes razones, pero óigame, ese momento, cuando una niña se transforma en mujer, ese momento es sumamente especial que nosotros los hombres, los padres decimos: eso es asunto de vaya con su mamá. Ese momento es muy importante para que el papá bendiga a su hija y le diga: mira, hija, todo está bien.